¿Estamos a punto de sufrir la mayor crisis de la historia o simplemente son cuentos para meternos miedo? ¿Debemos empezar a tomar algunas medidas o debemos despreocuparnos? La respuesta a estas preguntas, consejos para afrontar este tipo de situaciones y mucho más en el podcast de hoy. Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 101 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Cada vez se escucha en más y más lugares y con más fuerza que estamos entrando en crisis. Si existe desaceleración económica, si los bancos centrales están tomando medidas insuficientes o suficientes, que si Alemania, que si el Brexit, que si la guerra comercial o un conflicto bélico real. Hoy te voy a dar argumentos a favor de que estamos entrando en una nueva crisis y argumentos en contra. Y sobre todo consejos de cómo debemos enfrentar este tipo de situaciones. Antes de entrar en el tema de hoy, decir que yo no soy un experto, ni siquiera tengo formación económica. Como se suele decir, os comparto mi opinión de cuñado o desde la barra del bar. También decir que hablo principalmente de España y de Europa. En otros lugares la situación es diferente, y aunque los consejos finales seguro que te pueden servir. El primer punto a favor de que viene crisis es el más importante y el que nadie discute. La economía es cíclica y siempre existen periodos de crecimiento y periodos de recesión. Por tanto, entremos en crisis no es una cuestión de probabilidad, sino es una cuestión de tiempo. Me explico. La crisis va a llegar, eso es 100% seguro, pero no sabemos cuándo. Eso no lo puede saber nadie. Como decían en Juego de Tronos, el invierno se acerca. Por ejemplo, en España llevamos 22 trimestres de crecimiento seguidos. Otros argumentos sobre la crisis son con los datos económicos en la mano. Sobre si se venden menos vehículos, si la economía no crece tanto como antes, si los estímulos de los bancos centrales no funcionan y mucho más. Más adelante dedicaré un rato a comentar el papel del Banco Central. Y después de esta introducción con algunos argumentos sobre la crisis, el debate gira en torno a comparar la situación actual y la situación en 2007. Actualmente, con mayores niveles de deuda pública, tras las políticas de recortes, con los tipos de interés en negativo y con grandes cantidades de liquidez, hay quien opina que la crisis será muchísimo más dura que entonces. Y por otro lado tenemos los que niegan la crisis, que esta situación no se va a producir. Más que negar la situación, comentan que la situación actual es totalmente diferente a la que había antes, y ni de lejos se puede comparar la situación a la de hace una década. Desde mi punto de vista, la situación no es similar. Tal vez los más jóvenes no lo recuerden, pero en 2006, 2007, antes de que todo empezara, la situación era diferente. Se veían situaciones que todos sabíamos que eran insostenibles en el tiempo. Por aquel entonces, la alegría era muy notable. Los ciudadanos ahora no somos los mismos y algo habremos aprendido. Otro ejemplo son las empresas. En aquella época, al menos en España, puede que las condiciones salariales fuesen en algunos sectores igual de malas. Esto puede ser discutible, pero en 2006 las empresas no dudaban en contratar personal. Y al menos ahora, por lo que yo conozco, las empresas les cuesta mucho contratar. Antes de contratar a un nuevo trabajador se lo piensan mucho. Incluso en muchas empresas la situación es insostenible, demasiado trabajo para poca gente. Los políticos y los dirigentes tampoco son los mismos. En 2007, cuando se empezaban a ver las nubes en el horizonte, la clase dirigente la negaba y le restaba importancia, o en el mejor de los casos decían que era una tormenta pasajera. La situación actual es muy diferente. En aquellos momentos muchas decisiones que se tomaron fueron equivocadas o se tomaron tarde. Y no es una cuestión de partidos o de ideologías políticas. En general, todos los dirigentes se equivocaron en mayor o menor medida. Está claro que tampoco van a tomar decisiones acertadas siempre, pero con la experiencia de la última crisis ahora estamos más preparados. Podemos tener más deuda, podemos haber agotado muchas opciones para hacer frente a una crisis, pero sin lugar a dudas la situación actual es mucho mejor. Y aunque dicho todo esto, podemos pensar en nuestro querido Banco Central, que va a estar ahí para evitar la crisis y hacer todo lo posible para evitarla. Yo siento decirte que los bancos centrales no están para eso. Los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, tienen solo una misión, y es tener controlada la inflación. Exactamente, su finalidad es que la inflación esté cercana a cero, con un cierto margen de seguridad en torno a un más 2%. El Banco Central Europeo van a tomar medidas necesarias
mientras pueda mantener su objetivo. Pero como la inflación se dispare, no van a dudar en hacer todo lo posible, aunque por el camino se lleven a millones de puestos de trabajo. Lo he dicho antes, no soy economista ni tampoco quiero serlo. Tampoco pretendo ganarme la vida haciendo pronósticos, que solo se van a cumplir por alguna extraña coincidencia. Los acontecimientos que surjan van a ser fruto de pequeñas circunstancias y decisiones. Por tanto, nadie puede saber lo que va a pasar. Y yo te quiero dar algunos consejos prácticos y no hacer predicciones. El primer de todos son tomar medidas anticíclicas. Los políticos siempre hablan de tomar medidas anticíclicas. Pues tú deberías hacer lo mismo. Y estas medidas son: la primera, gasta menos de lo que ganas. Ahorra e invierte. Suena lo mismo de siempre, pero esa es siempre la mejor receta. Gasta menos de lo que ganas. Con esto ya estás preparado para un posible recorte de tus ingresos, y si la cosa fuese peor, siempre tendrías ahorros de los que poder tirar. La segunda medida anticíclica es de un fondo de emergencias. Sea por culpa de una crisis nacional o algo más personal, debes contar con dinero para afrontar posibles problemas a corto plazo. Puede ser porque se haya roto tu ordenador, tu coche, tu lavadora, o porque tú te has puesto enfermo o un familiar tuyo. Para estas situaciones está el fondo de emergencia. Mi segunda recomendación tiene que ver con las inversiones. Tal vez pensarás que era una buena idea contraer una deuda para invertir, o que todo iba bien y que tengas una cartera muy agresiva. Como he dicho al principio, las crisis existen y antes o después van a llegar. Tus inversiones deben estar preparadas para ello. Si pretendes invertir con un perfil más arriesgado en los buenos momentos y ser más conservador cuando las cosas van mal, lo más probable es que te equivoques. Si pretendes adelantarte al mercado, te puede funcionar alguna vez, pero a la larga va a ser complicado mantener un buen rendimiento. Y te dejo una pregunta. A día de hoy, ¿invertirías tus ahorros de la misma forma si mañana empezase una nueva crisis? El tercer consejo tiene que ver con tus ingresos. Si solo tienes una fuente de ingresos o tus ingresos principales dependen en gran medida de solo un empleo o de un negocio, estás asumiendo un riesgo muy grande. Por cualquier circunstancia, ese ingreso se reduce o desaparece, vas a tener un gran problema. Da igual que estemos en una crisis global o no. Debes intentar siempre ir creando diferentes fuentes de ingresos, y mejor ingresos pasivos. Estos ingresos se podrán ver afectados o reducidos, pero con una diversificación adecuada siempre te quedará algo. Si tienes un trabajo por cuenta ajena y no quieres tener proyectos propios ni nada similar, al menos hazte un profesional muy valioso. Si tu empresa mañana mismo tiene que despedir al 50% de la plantilla, que en ningún momento piensen en despedirte a ti. Incluso, en el peor de la crisis, algunos profesionales muy capaces no tenían problemas para cambiar de puesto de trabajo. Daba igual el sector, la competencia, incluso se peleaban por ellos. El cuarto consejo es que aunque estemos en crisis, la vida sigue. La gente va a seguir comiendo y gastando su dinero. Tal vez no tenga tanto para gastar. Tal vez tengamos que hacer algunos recortes de gastos importantes y los hábitos de consumo cambien. Pero siempre van a existir negocios, sectores o profesionales que en esta situación van a crecer. Puedes pensar en empresas de cobro de morosos, de compraventa de oro o cualquier otro negocio que cuando todo va mal ellos aparecen. Tal vez tú puedas hacer algo. Mi quinta recomendación es que venga o no venga crisis, te afecte más o incluso te beneficie, no debes esperar por esta situación. Debes asumir que esto puede pasar y debes estar preparado. Me gusta la frase. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Debemos ser optimistas, pero no debemos bajar la guardia. Y una cosa más, mi opinión. Creo que ya he expresado claramente mi opinión. De todas formas, te la resumo. No creo que volvamos a vivir una crisis como en 2009. Esas crisis suceden una vez en la vida. Mientras vivamos los que la hemos pasado, haremos todo lo posible para evitarlo. Crisis más cortas y limitadas en el tiempo van a suceder. En cierta medida es bueno. Ayudan a quitarnos ciertas malas prácticas que estábamos acumulando. Pero tengamos una crisis en 2019, en 2020 o 2021, tú debes estar preparado. No contraigas deudas que si las cosas se tuercen no puedas pagar. No inviertas en activos que ante una crisis pierdan todo su valor. Y si lo haces, tenlo en cuenta, es decir, ten una cartera diversificada. Pueden pasar muchas situaciones y seguramente lo que suceda es algún escenario que casi nadie había contemplado. Pero tú debes estar preparado, tanto si el viento es favorable o si te viene en contra. Y esto es todo por hoy. La semana que viene te enseñaré a tener una cartera de inversiones diversificada, tanto para los buenos momentos como para los malos. Y si tienes alguna duda o sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en quieroserrico.com/contacto o en hola@quieroserrico.com.
Un saludo y hasta la semana que viene.